Buenas tardes, estimados participantes de la asignatura Formación Deportiva. Eh, no se dejen llevar por la fase 3, ya que hemos unido, y recuerden que solamente tenemos 3 encuentros, y he tratado de hacer una unión de la fase 2 con la fase 3. Voy a comenzar con un pensamiento o con una frase. Tu edad será solo un número si cultivas la práctica de la actividad física. Lo más importante que tenemos que tener nosotros presente es la actividad física. No debemos dejar que el sedentarismo, la mala utilización del ocio nos lleve a, a esa fase de flojera, de falta de motivación hacia realizar cualquier tipo de actividad física que nosotros queramos. Así sea, saltar cuerda todos los días, 5, 8, 10 minutos, usted está haciendo una realidad que le va a mejorar su actividad física. Entonces, eso es importante. La actividad física mejorará su condición. Vamos a comenzar por la parte, según Rivera, en 1990, el bloque del juego se estructura de la siguiente manera. Vamos a ver el juego. El juego tiene que ver con el deporte. Siempre el juego ha dado la oportunidad que la persona mejore de su calidad técnica, su calidad física, ¿verdad? Dentro del deporte. Por eso existen unos juegos que se llaman juegos predeportivos. El juego y el deporte es en el medio natural. El juego recreativo. Siempre el hombre tiene derecho. Así como tiene a la práctica deportiva, a la actividad física, tiene derecho también a la parte recreativa. Y existen juegos recreativos. El deporte como tal tiene sus juegos predeportivos, como ya lo había anunciado. Tiene también el deporte adaptado, tiene el deporte reducido. Y eso nos da a nosotros que de por sí el juego actúa en el deporte a su vez de los juegos. En ese juego, ese deporte se realiza o se forman los juegos deportivos, los adaptados y los reducidos. Luego en los juegos y deportes del medio natural tenemos de acuerdo al entorno, ¿verdad? Eso nos va a dar una forma inmediata de realizarlo. También nos da la parte de lo que tengamos más cercano en el medio natural y los lejanos. Por ejemplo, aquellas personas que tienen un espacio pequeño, pero lo utilizan. Eso sería la parte inmediata. Si tengo un parque, hago el juego en el parque, y si tengo aquello que les gusta el senderismo, ¿verdad? El anteriormente llamado montañismo o excursionismo, eh, también lo tenemos allí como una forma lejana. Dentro de los juegos recreativos tenemos el alternativo, tenemos los juegos tradicionales y los juegos autóctonos, los juegos populares y el tradicional infantil. Es indiscutible que nuestras nuevas generaciones muchas veces se asombran de cómo nuestra generación, ¿verdad? De los años finales de los 50, 60, 70 y hasta los mismos 80, porque ya son personas que tienen, nacido en los 80, tienen hoy en día 45 años. Pero esta nueva generación no se dan cuenta de cómo las personas se divertían, y muchas veces a través de esos juegos que de alguna manera han perdido, ¿verdad? La transmisión de generación en generaciones. Más que todo en las partes citadinas, más no así en los pueblos que mantienen esa parte tradicional, mantienen la parte autóctona, la parte popular, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros podemos hablar aquí del Táchira,
la vuelta al trompo en Bogotá. Eso es una de las cosas que se lleva y ha sido de una manera popular y de gran tradición en nuestro estado. Fases y etapas del juego en una sesión de clase. Es importante conocer que cómo nosotros podemos realizar el juego en una sesión de clase. En la fase inicial de la clase, nosotros tenemos el objetivo es la elevación de la temperatura de forma progresiva que se deben realizar los ejercicios de forma cefalocaudal, es decir, iniciando de la cabeza a los pies en sentido o en sentido contrario, ¿verdad? Con ejercicios de estiramiento y desarrollo de la movilidad articular, aproximadamente 10 minutos. En la clase anterior hicimos una explicación del por qué nosotros debemos realizar un acondicionamiento neuromuscular. Y vean ustedes que ahorita lo estamos tocando. ¿Por qué se repite? Porque es la parte más importante que nosotros tenemos que hacer. Un cuerpo bien eh, acondicionado trabajará de mejor manera a cualquier exigencia que se le pueda realizar, ¿ok? Y evitará lesiones. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que hacer cuando estamos en una clase, ¿verdad? Hacerlo de esta manera. Y recuerden, comenzar por la parte de la elongación o el estiramiento y luego después de realizar la movilidad articular. No realizar lo que comúnmente han estado realizándose en muchos gimnasios en los cuales tengo la oportunidad de visitar. Entonces ellos realizan una movilidad articular y estiran es al final. No, amigo, usted puede estirar al principio y puede estirar al final. ¿Qué es lo que pasa? Que si usted no estira al principio, téngalo por seguro que usted está yendo contra la natura. ¿Y cuál es la natura? Como ya lo dijimos en la otra clase, usted al abrir los párpados, usted se estira, ¿verdad? En la mañana, cónchale, hoy tengo que ir para clase o tengo que ir a X cosa. Esa es la forma natural de todo ser humano. Entonces, ¿por qué ir contra la natura? Eso es lo más importante. Se pretende lograr una correcta preparación del alumno o alumna para el objetivo principal que se plantea. Recuerde que siempre toda acción en clase debe tener un objetivo a lograrse, ¿verdad? Entonces es importante que para que se logre ese objetivo, comenzar con lo que ya anteriormente se ha estado notificando. Realicemos juegos activos, dinámicos, en los que todos los alumnos se vayan progresivamente involucrando. Eso nos permite a nosotros, ¿verdad? Romper el hielo, dar la monotonía. Y yo les digo muchas veces que cuando usted ve que un niño llega arrastrando los pies y tiene esa mirada o esos ojitos apagados, usted tiene que elevarlo. Entonces hagamos un juego. A ver tú, a ver qué juego propones, vamos a hacer esto. Y eso nos permite a nosotros activarlos y de alguna manera incluirlos, ¿verdad? Y quitarle esa pesadez que de alguna manera o preocupación han traído de la casa. Porque no sabemos si el niño vio una pelea, el niño tuvo un percance con papá, con mamá, con algún hermano o algún compañero en la trayectoria. Y eso nos indica, o cualquier tipo de persona, ¿verdad? Que tenga muchas preocupaciones y llegue a la casa preocupado. Hey, activarnos con el juego, vamos a echar, échame un chiste, búscate esto. Entonces, eso nos ayuda. Aquí tenemos, por lo menos en la fase de los niños, el juego de policías y ladrones. Les voy a contar una anécdota. Yo hay veces que trabajo con muchachos de 17 años, 16 años en adelante. Y un día se me ocurrió hacer este juego de policías y ladrones capturando. Mira, yo no había visto, nunca me había reído tanto como en verdad el énfasis. Rompimos el hielo, pero fue aplicando todas
las cosas que nosotros podemos tener en mi disciplina, que es el judo. Entonces, en un espacio que más o menos está alrededor de 24 por 10, sí, en 240 metros cuadrados, que es un espacio bastante largo aproximadamente, y ponerse a jugar y correr de aquí para allá y poner un timer de muy poca o una forma de descanso de llegada. Mira, esto es increíble, cómo uno se puede divertir con un simple juego que lo hicimos en las etapas iniciales o hemos realizado en la primera fase de la primaria. También aquel que el escondite inglés, un, dos, tres, el de la lleva, o el gato y el ratón trabajando por círculos, el de las calles y avenidas persiguiendo a un compañero. Entonces, eso produce de alguna manera, ¿verdad? Una inclusión de todas las personas involucradas en la clase, rompe el hielo y de alguna manera pues nos ayuda a la segunda fase de esto, que es la fase principal de la clase, es donde se va a conseguir el objetivo propuesto. Se pretende que el alumno alcance los objetivos previstos con antelación. Segundo, la participación constante de nuestros alumnos. Para ello es conveniente obligar a los niños y niñas que traigan su botella de agua, o sea, la hidratación. El agua no hidrata, es una recuperación de líquido. Pero ¿qué pasa? Es preferible que tengan algo que de alguna manera recuperen el líquido que están gastando. Está. ¿Cuál sería la mejor manera de crear un suero? ¿Cómo se realiza la creación de un suero? Se le coloca un cubito de panela que ya viene preparado en los supermercados, la punta del cuchillo de sal en agua y todo eso, y eso queda un suerito bastante hidratante. O si no, aquellos que tengan la oportunidad, conseguir agua de coco y tomar agua de coco. Hay que tener mucho cuidado y eso es importante. En este punto voy a hacer hincapié. Señor, si usted está acostumbrado a cargar su termito de agua y usted beba de su agua, no le beba el agua al compañero ni le dé al compañero el agua. No es por egoísmo, es porque a lo mejor ya usted bebe agua, usted vive en un edificio y bebe agua normal de allí. Y usted tiene ya cierta inmunidad a la cantidad de protozoos, bacterias y cuestiones que usted. Pero si usted le da esa al muchacho que de repente se le acabó el agua, pero él de alguna manera viene con un agua mejor tratada, eh, un agua hervida, téngalo por seguro que el agua de usted le va a causar problemas estomacales a él. Y viceversa, también se puede dar el caso. Entonces es conveniente tener. Y eso es una de las exigencias que debemos tener, tanto profesores, instructores, entrenadores, que cada quien traiga su agua, porque cada uno de nosotros tiene una forma de asimilar, ¿verdad? Este tipo eh, de bebidas que no son hidratantes, sino simplemente de recuperación. Entonces, aquellos que puedan realizar los sueros, que compren sueros algunos compran bebidas energizantes, que no es lo más conveniente para ningún lado, ¿verdad? O simplemente la popular llamada Gatorade. También nosotros podemos, en ese caso, tener, si el objetivo es lograr pasar el balón por encima de la malla, en el caso que estemos haciendo el voleibol, vean ustedes que esto sería nuestro objetivo principal de la clase, ¿ok? Que todos los alumnos, la mayoría de los alumnos, por no decir todos, en su mayoría puedan pasar el balón, bien sea de saque o con el tercer golpe
hacia la otra cancha. Y tenemos la fase final que garantiza la recuperación física y psíquica del esfuerzo realizado. Los juegos deben ser muy tranquilos, no deben ser juegos de mucha intensidad y relajantes. Deben terminar prácticamente igual como cuando la persona comenzó en el mismo estado en que llegaron. En este punto resaltaremos en cuidar la higiene, el aseo de los alumnos y los alumnos. Muchas veces nosotros tenemos episodios dentro de la vida cotidiana de nuestras clases. Yo soy muy anecdótico, les cuento una anécdota de unos cuantos años atrás. Trabajaba yo en un privado, pero había unos muchachos que eran morochos. Pero ellos, cada vez que yo decía que había que hacer alguna actividad, los mismos compañeros los rechazaban. ¿El por qué los rechazaban? Porque ellos, los muchachos, olían mal, su estupor no era el mejor, cuando se quitaban los zapatos aquello era terrible. Y bueno, en esa edad que los muchachos de alguna manera los papás no le hacen mucha exigencia para su higiene y no se dan cuenta que el muchacho comparte con otros y está expuesto a lo que hoy en día llamamos el bullying. Entonces, ¿qué sucede? Allí le mandé una nota a las personas, ellos eran extranjeros, le envié la nota que por favor le cuidara la higiene a los muchachos. Y al día siguiente, en un sobrecito, ella me envió igual en un sobrecito, tuvo esa delicadeza, diciéndome, queridos profesores Bernales, yo mando a mis hijos a la escuela para que me lo eduquen, no para que me lo vuelan. Cuando yo tengo esto así, yo, en primera instancia, yo lo llevé a un consejo de profesores de sección y pues la gente se riera de mí, no de lo que había dicho la señora. Entonces, por la lógica que tenía. Pero vean ustedes que esto puede pasar y que lamentablemente nosotros debemos cortar en alguna manera, siempre insistir de una manera solapada lo que debe ser la higiene y el aseo tanto de alumnos como de alumnas, ¿verdad? Entonces, eso lo traigo a colación para que ustedes los tengan presentes. En la final de clase, siempre hago una observación. Siempre debe realizarse. Si la clase tuvo mucha intensidad, debemos hacer trabajos de elongación. ¿Para qué? Para drenar el ácido láctico que se ha producido con la intensidad del trabajo. Parece mentira que la gente no quiere entender que de repente la persona que tiene o que al día siguiente llega con dolores musculares, con pesadez, es porque no ha hecho una buena recuperación y un drenaje del ácido láctico formado. Entonces es conveniente que nosotros hagamos la insistencia de esto. Aquí tenemos una clase donde dice, la parte de la sesión es la fase inicial. ¿Cuáles son los objetivos de la fase inicial? Primeramente, la animación y motivación, la preparación psicofísica del alumno y la tonificación de los sistemas. Yo les decía a ustedes en una oportunidad que muchas veces enviamos a una persona a realizar el trabajo del acondicionamiento neuromuscular y la persona comienza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y no produce tonificación muscular. ¿Por qué? Porque la tonificación muscular debe darse de 8 a 12 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ok? 7, 8. ¿Ves? Se dieron los 8 segundos, los 10, los 12, y ahí el músculo se va tonificando. Pero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, no, eso no produce nada. ¿Ok? Es importante. Y el calentamiento,
acondicionamiento neuromuscular debe producirse de 8 a 15 minutos. Minutos, parte completa. El calentamiento específico debe estar entre 3 y 5 minutos para que pueda evitarse alguna lesión, porque va a haber una exigencia localizada de algunos segmentos musculares y de articulaciones, por supuesto. Bueno, aquí los juegos son de motores, juegos motores de mediana intensidad para entrar de alguna manera, como lo dijimos al principio o a la locución anterior, que la persona se va animando. En la parte principal se van a conseguir los objetivos o según los objetivos concretos de la sesión, los juegos que nosotros deberíamos realizar ahí son de alta intensidad, de desarrollo anatómico y orgánico, o sea, de exigencia física que produzca rompimiento de la homeostasis, ¿verdad? Para que sea efectiva el trabajo que nosotros estamos realizando. Y la fase final o vuelta a la calma es la recuperación psicofísica y la relajación. En el aspecto motor, nosotros tenemos baja intensidad, ¿verdad? Y se pone en manifiesto el aspecto sensorial. Perdón. Juego como procedimiento metodológico. Bueno, el juego se puede utilizar en todas las acciones y actitudes, a través de los bloques de conocimiento y desarrollo corporal y salud corporal. Serán tratados de la primera forma. Primero, el juego en el núcleo del conocimiento y desarrollo corporal. Según Rivera y Trigueros, en 1990, el núcleo del conocimiento y desarrollo corporal se divide en dos bloques importantes en la educación física de base, expresión y comunicación. En la educación física de base, el profesor utilizará los juegos perceptivos, motores y psicomotores para el desarrollo de los alumnos, los elementos psicomotores básicos y las diferentes habilidades básicas y genéricas. El juego será propuesto como una actividad exploratoria del espacio y del conocimiento del cuerpo, es decir, el paso hacia el mundo del pensamiento y la autonomía. Además, el profesor en edades tempranas, a través del juego simbólico, puede ayudar al alumno a descubrir actitudes, comportamientos afectivos y sociales. También debe utilizar frecuentemente el juego libre para desarrollar un modo espontáneo de las situaciones de cooperación. Más adelante, el profesor podrá utilizar como medio didáctico, ya que los niños aceptan de muy buen grado esta propuesta y se obtienen resultados óptimos. Estimado participante, la utilización acertada de una actividad en una clase tiene que ser analizada en el antes, durante y después para tener en cuenta las respuestas que nuestros alumnos están dando. Esto es un patrón que nos permite a nosotros de alguna manera darle o encajonar y poder establecer un mejor análisis, ¿ok? De esa clase. En expresión y comunicación, el profesor utilizará los juegos expresivos para potenciar la creatividad y espontaneidad del sujeto. Por ejemplo, esos juegos adivina la canción, adivina de acuerdo a mi gesto, adivina la película de acuerdo a mi gesto. Eso le da increíblemente la creatividad y la espontaneidad del sujeto que está allí. En edades tempranas, el profesor debe proponer de forma general el trabajo del mimo. Por eso le estoy diciendo esto de las películas, de las canciones, ya que se trata de la forma más primaria de juego que desarrollan los grupos de niños, representados a través de gestos, actuaciones propias del juego de la calle. En edades más avanzadas se trabajará con la expresión a través de juegos expresivos más complejos y mediante el juego teatral, donde el movimiento y la acción son fundamentales. Esto es lo que me indica el juego en el núcleo de conocimiento y desarrollo corporal.
El juego como contenido, el juego educativo, indiscutiblemente es autónomo, que puede practicarse fuera de la escuela, dentro del ámbito escolar. El juego alcanza su máxima expresión al emplearlo con toda su magnitud y en todas sus manifestaciones. Para que el alumno progrese en su propio proceso de enseñanza-aprendizaje, el juego educativo debe tener los siguientes requisitos. Uno, permitir el desarrollo global del alumno. Dos, constituir una vía de aprendizaje de comportamientos cooperativos. Tres, permitir la participación constante de todo lo del alumnado, asumiendo cada uno su propio rol. Cuatro, procurar el equilibrio entre la actividad ludomotriz y el descanso. Suponer en todo momento un reto alcanzable. Primar el proceso y no el producto. ¿Cómo se realiza más? No quién gane o no. Eso es lo importante. El juego en el núcleo de salud corporal es el vehículo principal que usa el niño para moverse, para realizar actividad física. Entonces, este es un claro papel del juego. El juego es sinónimo de salud física y salud mental. La correcta realización de los juegos nos lleva a conseguir una buena calidad de vida y evitar lesiones. A través del juego se pueden trabajar hábitos de higiene. Muy importante. Características y teorías relacionadas con el juego. Debe ser placentero, no debe suponer ningún tipo de frustración. El juego no es para que la gente se frustre. Yo no entiendo por qué, y se lo digo muchas veces a los niños, usted viene a divertirse, sí. ¿Y por qué se pone bravo? Porque no ganó. El ganar o perder está dentro del juego, pero lo importante es la actividad que se realice allí. Natural y motivador. El juego es una actividad motivadora, por tanto la práctica es de forma natural. Hoy en día, cómo luchar con ciertos flagelos como con ciertos espectros como el TDAH, el síndrome de falta de atención e hiperactividad. Son estrategias que podemos tener con el juego para esas personas que han crecido. Todos tenemos niños, quienes trabajamos en el deporte, tenemos de niños con esas condiciones. Entonces tenemos que buscar, lo tomamos en consideración, tú eres el capitán, realiza esto. Y ellos, de alguna manera, van desarrollando ese liderazgo y esa forma natural de compenetrarse con el juego. Liberador, hay que entender que el juego es una actividad libre, voluntaria, donde nadie está obligado a jugar. La parte volitiva aquí tiene que ser muy importante. ¿Por qué? Porque es libre. Cada quien juega. No debemos forzar. El mundo aparte, la práctica del juego evade de la realidad, introduciendo al niño o a la niña o al adulto en un mundo paralelo y de ficción que le ayuda a lograr satisfacciones en la vida normal no alcanza. Cuando involucramos a los adultos o tenemos la oportunidad de trabajar con los adultos, observamos reacciones o acciones de los adultos que son peores que los niños. Es increíble. Tenemos un comportamiento. Bueno, un adulto, un niño en cuerpo de un adulto. Así es. Entonces, vean ustedes la cantidad de bondades que nos permite el juego. Creador, la práctica del juego favorece al desarrollo de la creatividad y la espontaneidad. Expresivo, es un elemento favorecedor de la exteriorización de sentimientos y comportamientos que en situaciones normales mantenemos reprimidos.
debemos ser muy expresivos. El juego te permite expresar y muchas veces a través del juego conocemos otras cosas, no solamente de los niños, sino también de los adultos. ¿Por qué? Porque recuerden que la parte conductual, el comportamiento de los seres humanos da un mejor estudio. Socializador. La práctica de los juegos favorece el desarrollo de hábitos de cooperación, de convivencia y de trabajo en equipo. Por otro lado, es importante señalar algunas teorías que intentan dar explicación de las actividades lúdicas, como pueden ser la teoría del descanso de Lazaro. El juego es visto como una actividad para descansar y recuperar energías de la vida cotidiana. Está la teoría del exceso de energía de Spencer, descargar la energía no agotada del día a día. La teoría intelectual de Piaget, que me dice que la actividad lúdica es reflejo de las estructuras intelectuales propias de cada momento del desarrollo del individuo. La teoría social de Vygotsky, que me dice que el individuo se desarrolla en función de los juegos que va a practicar. Es muy interesante esta teoría del juego. Debemos tenerla presente en nuestros sitios de esparcimiento, recreación y alguna propuesta que podamos hacer en alguna reunión que tengamos. El juego como método de trabajo. Ser un elemento motivador para conseguir los objetivos propios del área. Para llevar a cabo debemos tener presente los siguientes aspectos. Los objetivos planteados, ajustados a la edad y características del alumnado. El número de alumnos condicionará el tipo de juego que podamos utilizar. Si son muy poquitos, si son muchos, si son medianos, regulares, tenemos que ver. En cuanto a cantidad, tenemos que ver. También el espacio, indudablemente, el terreno de juego. ¿Ok? En un principio, cualquier espacio parece ser lo indicado para desarrollar los diferentes juegos, siempre que cumplan con las condiciones básicas. El material didáctico. Seguir los recursos materiales de los que dispongamos. Podremos realizar unos juegos u otros. Tipo de organización. Gracias a una buena organización del grupo de clases se conseguirá un mayor control de la actividad. Momentos de la sesión donde se utilice el juego. Variarán en función de si son utilizados en el calentamiento, en la parte principal o la vuelta a la calma. Esto vendría a ser fase 1, fase 2 o fase 3. Control del esfuerzo. Alternar juegos de alta intensidad con otros de relajación. Control de la motivación. Es importante porque utiliza siempre los juegos más motivantes después de otros que sean menos. Juegos para la relajación, según Saldívar, es conveniente tener juegos de relajación, no solamente muscular, sino psicofísica. ¿Ok? En el proceso por el cual el individuo es capaz de lograr el determinado proceso de distensión muscular y psíquico empleado en diversas estrategias. Kaplan la define como el retorno del músculo después de una contracción a su longitud normal, también a la reducción de una tensión mental provocada o de miedo, la ansiedad, la emoción del trabajo intelectual. Aquí tenemos un juego como es la mecedora. La planificación de este juego, su objetivo, hacer que el niño o la niña alcance un estado de calma mediante movimientos de balanceo, ¿verdad? Actividad, cada niño se mece imitando el movimiento de una mecedora y hace como que si se durmiera.
La preparación, prever bastante espacio para que cada niño pueda sentarse o tumbarse sin tocar al resto. Descripción del juego, el maestro explica el juego imitando los movimientos, elige un lugar y siéntate. Ahora, haz como que si estuvieras en una mecedora, doblas las piernas y balanceas tu cuerpo hacia adelante y hacia atrás, delante suavemente. Te meces muy suavemente. Cuando quieras, haz como que si te durmieras. El juego termina cuando usted le da tres palmadas. El juego El reloj del sol, tenemos la planificación, tenemos el objetivo, que es hacer que el niño o niña, mediante movimientos de estiramiento y distensión, puedan realizar esa actividad. Cada niño o niña indica que el cuerpo está a las horas, desde las 12 hasta las 6. Preparación, prever bastante espacio para que puedan tumbarse y estirar los brazos en una forma de cruz, formando un gran círculo, pero sin tocar al resto. Descripción del juego, vamos a jugar al reloj del sol, empieza explicando el juego, tú escuchas y miras, después lo haremos todos juntos. Primero formaré un círculo, los tumbaré de espalda. Cuando diga son las 12 todos iremos, colocaré los brazos por encima de la cabeza, pegados uno al otro, ¿verdad? Y así vamos haciendo, podemos conseguir a enseñar el reloj, ¿verdad? Aunque hoy en día la mayoría de los relojes son digitales, pero aquellos relojes de aguja podemos enseñárselos a los muchachos. A medida que yo vaya indicando las horas, iré separando los brazos poco a poco. A las 6 vuestros brazos estarán junto a los muslos y podéis descansar. Cuando diga vuestro nombre, harás como si fueras un rayo de sol que se tire y después te levantarás con suavidad. Eso es. Bien, esta primera parte que nos llevó a hablar del juego y tener presente todas estas cosas importantes de que nos pueden llevar en cualquier tipo, como lo dije anteriormente, en una clase o en una reunión que tengamos y podamos tener esto. Vamos a hablar de los primeros auxilios. No debemos dejar escapar la posibilidad de poder formarnos dentro o tener el conocimiento de los primeros auxilios en cualquiera que sea el espacio que nosotros utilicemos. Siempre es conveniente tener de alguna manera una cajita de primeros auxilios donde tengamos, primeramente, vamos a tener, ¿verdad? Alcohol, gasas, agua oxigenada, unas tijeras, unas pinzas, un, un termómetro, guantes, curitas, ¿verdad? ¿Por qué razón ungüentos para los golpes y una linterna? Es muy importante esto, porque siempre debemos tener presente si en nuestro maletín de primer auxilio tenemos antipiréticos, antihistamínicos, preguntarle o tener el conocimiento de que esos niños no sean alérgicos a este tipo para poderles dar. ¿Por qué razón? Porque no se debe suministrar ningún tipo de medicamento de forma oral para que el niño no va a tener una reacción alérgica. Es indudable que hay personas que de repente son alérgicos a el alcohol eh, o al betadine o son alérgicos al agua oxigenada, entonces tenemos que tener un poquito de agua destilada para poder de alguna manera limpiar si existe algún raspón, alguna herida. Entonces es muy importante tener presente esto, los primeros auxilios, ¿ok? Siempre es conveniente manejar todo tipo de... Y una vez que nosotros salimos de eso, si la gravedad o la intensidad de esa lesión, pues tenemos que llamar a un médico o una ambulancia o estar. Vamos a hablar de la frecuencia respiratoria. Nosotros tenemos una frecuencia de 16 a 20 por minuto, ¿verdad? Alteraciones que podemos tener de esa frecuencia respiratoria por fiebre, por eso hablaba de los antipiréticos, ¿verdad?
porque podemos darle batiprevir y resulta ser que el niño acetaminofén y resulta ser que el niño o la niña son alérgicos. Entonces debemos preguntar. En enfermedades pulmonares crónicas, en un ejercicio intenso o enfermedades metabólicas. También tenemos que siempre manejar la frecuencia cardíaca de las personas, que es el bombeo de sangre que se realizará en el corazón en un minuto. Valores normales de 60 a 100 latidos cardíacos por minuto. Alteraciones, ejercicio intenso, enfermedad o estrés. Presión arterial es la presión que ejerce la sangre al pasar por las venas. 12,8 sería 120,80 mmHg. Eso es lo que nos indica a nosotros una presión arterial normal, pero no debemos confiar en esto. Siempre es conveniente hacer un trabajo de ver las variaciones de su frecuencia cardíaca y una vez decirle, tú vienes de gente que es hipotensa, hipertensa y poder conocer también si esa persona, su presión arterial es medida. Para eso existen aparatos, ¿verdad? Que pudiésemos utilizarlo en qué momento para conocer la presión arterial de nuestros participantes. Temperatura, expresar el calor corporal que irradia el organismo, debe estar entre 36 a 37 grados. Alteraciones, puede haber alguna infección, ingesta de alimentos, estrés u otras enfermedades metabólicas. Se recomienda no hacer suministro de medicamentos. Nuevamente hago esta observación sin conocer si la persona es alérgica. ¿Ok? En un accidente o evento tenemos que buscar respuestas. Uno, tomar por los hombros, mover suavemente y hablar en voz alta al oído. ¿Me escucha? ¿Estás bien? ¿Qué te pasó? No responde, pide ayuda. Hey, usted ayuda. Y un desfibrilador. ¿Por qué? Asegure la llegada de un desfibrilador y ayuda avanzada, bien sea del 171, del 911 o de alguien de los bomberos, para que podamos tener presente esa ayuda sea de una manera efectiva. Siempre hay un ABC. ¿Qué es el ABC? La vía aérea, la ventilación, la circulación. ¿Qué sería la vía aérea? Abrir la vía aérea, porque cada vez que hay un suceso hay personas que se aglomeran, quitan eso. Entonces hay que decirles que por favor siempre estén para una mejor abrir la vía aérea de esa persona. Primeramente es tomando, extendiendo la cabeza con la toma por debajo de la barbilla, ¿verdad? Y elevar el mentón, como se ve en la gráfica. Aquí podemos hacerlo, vean ustedes, entrada de aire a través. Buscar ventilación, miro, escucho y siento. ¿Por qué? Mira el movimiento del tórax aquí. Escuche la respiración y sienta el aire que esa persona exhala. La circulación siempre tenemos que ver si tiene pulso, ¿verdad? Aquí en la arteria radial y aquí en la carótida. Tenemos también el auxilio de reanimación cardiopulmonar, conocido por la reanimación CPR, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos que ver, mantener los codos estirados, colocar los hombros directamente encima de las manos con el peso de la parte superior y presionar, ¿ok? Siempre debe hacerse de esta manera. Presiona el pecho hacia abajo, unas 2 pulgadas, 5 centímetros, para que puedas tener con firmeza a un ritmo bastante de 100 a 120 compresiones por minuto. O sea, tiene que ser rápido. Respiración boca a boca es otra de las cosas. Tienes que elevar el mentón, abrirla, tapar la fosa nasal y poder de alguna manera respirar allí para que la persona se reanime. Aquí lo dice fácilmente, cubrir firmemente con la boca a boca con la persona afectada, cerrar la nariz apretando con los dedos, mantener la barbilla levantada y la cabeza inclinada
dar 2 insuflaciones. Cada insuflación debe tomar alrededor de 1 segundo y hacer que el pecho se levante. Eso es una respiración boca abajo. El RCP en niños. Y hay algo que me parece demasiado importante, la maniobra de Heinrich. Quienes hemos pasado por allí de la maniobra, en la maniobra de Heinrich tenemos que tener presente cómo lo vamos a realizar. Importante, atragantamiento. Observemos aquí que tomamos a las personas alrededor de la cintura, nosotros por detrás, y hacemos presión en la boca del estómago, llamada, y siempre hacemos 2 presiones para que la persona pueda expulsar lo que lo tiene atorado. ¿Ok? También la maniobra de Henley es un adulto inconsciente, tenemos que hacer. Las hemorragias, tenemos que tener mucho cuidado, controlar las hemorragias con esparadrapo, aplicar vendaje, evitar el shock. Tenemos aquí aplicación directa sobre la herida, aplicar más esparadrapo si es necesario, haciendo presión y un vendaje compresivo hasta poder llegar al torniquete o presionar la arteria que de alguna manera está emanando todo esto para poder captar. Bien, ¿cuáles son las asignaciones? Primero, ¿cómo se realizaría la maniobra de Helen en un adulto? La importancia de hacerlo y conocer nuestro ambiente familiar. Realizar un video donde se aprecie el RCP. Para mí, si no puedo hacer el video, explique cómo debe hacer el RCP. ¿Cómo harías para contener una hemorragia en un brazo? Explique qué haría antes de comenzar una actividad física y cómo lo implementaría. Explique qué tipo de juego propone de una actividad física y hay una sexta que es hablar sobre los circuitos de entrenamiento. Esta tarea va a estar puesta, Dios mediante, a más tardar el día de mañana en la plataforma. Ha sido un placer para mí, espero que les sea de su agrado, gracias y cualquier pregunta pueden realizar. Buenas tardes y gracias.